Bienvenidos a Vives Live. Hoy vamos a Vives Live. Hoy vamos a hablar de algo muy profundo, el apego ansioso en la pareja. Este tema nos lo habían pedido y nos habían escrito, nos han hecho preguntas. Habla sobre el ansioso en la pareja. Hemos venido tratando diferentes temas en el canal. Hemos hablado de la relación con el dinero, hemos hablado de la hija que siempre fue buena, las lealtades familiares, y en esta oportunidad decidimos tener este programa especial en vista de que alcanzamos los 3.000 suscriptores en el canal. Entonces decidimos hacer un contenido de regalo, un contenido especial para toda nuestra comunidad en relación a este tema, el apego ansioso en la pareja. Si amar te genera miedo, ansiedad o una sensación constante de alerta, entonces este live es para ti, este espacio es para ti. No te puedes perder ni un minuto de este episodio, de este programa único. Es un programa especial que estamos compartiendo hoy lunes con toda nuestra comunidad. Así que antes de empezar, te invito a respirar profundo. Exhalas. Una vez más respiras profundo o una respiración más consciente. Dirige la atención a la respiración. Siente cómo entra el oxígeno allí en tus pulmones. Exhalas. Coloca los pies en el piso. Te quitas los zapaticos, las medias. Toca el piso, a menos que esté muy frío. Si estás en Nueva York, si estás por allá donde está cayendo esa nevada tan fuerte. Saludos a toda la comunidad que está por allá. Pero si no está tan frío el piso, coloca los pies en el piso, siente el piso, inhala y exhala. No tienes que entender todo hoy, solo escuchar. Es el momento para darnos el permiso de disfrutar de esta conexión, a estar relajado, a disfrutar el momento, el presente. ¿Qué es el apego ansioso en la pareja? Exactamente qué es. El apego ansioso, ya vamos a leer el chat, así que puedes ir comentando desde dónde te estás conectando, de qué ciudad te conectas, si estás allí con toda la familia o estás con la pareja, estás con tu esposo, con tu esposa, si estás allí con tus amigos, entonces coméntalo allí en el chat para que podamos conectar a medida que hagamos el desarrollo de este en vivo. Les doy la bienvenida una vez más a todos los que se están uniendo al en vivo y los que van a verlo en diferido ahora más tarde o mañana. También queremos darle una calurosa bienvenida y si estás llegando al canal por primera vez, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te lleguen los nuevos contenidos y eventos en vivo. El apego ansioso es una forma de vincularse donde el sistema nervioso permanece en alerta. Tiene que ver con eso, con un estado de ansiedad. ¿Ante qué? Porque uno puede tener ansiedad ante un evento, ante algo que va a ser nuevo, voy a hacer un viaje nuevo, voy a cambiar de trabajo. Eso me genera de pronto ansiedad. Pero ese apego tiene que ver es con la forma de vincularse donde el sistema nervioso permanece en ese estado de ansiedad, de alerta, ante la posibilidad de pérdida, ante la posibilidad de no tener a alguien o a algo, de manera que me lleva a estar en esa condición. No disfruto de la relación. En la pareja se vive como miedo,
a que te dejen, necesidad de confirmación, de que te estén confirmando que te quieren, que te estén confirmando que están contigo. Tú necesitas esa confirmación. Y dificultad para tolerar la distancia. Así que no es dependencia, no es debilidad, es una respuesta emocional aprendida. Viene de la infancia, sí, por supuesto. Así que quiero dirigir la atención al chat. Si esto resuena contigo, puedes escribir en el chat, me pasa, o simplemente manda un corazoncito amarillo. A ver, si hay un corazoncito ahí amarillo, puedes enviar un corazoncito amarillo, solamente. Si esto resuena contigo, puedes escribir en el chat, me pasa, o manda un corazoncito amarillo. Vamos a ver si aquí hay un corazoncito amarillo entre los stickers. Vamos a ver, yo creo que sí hay. Sí, sí hay. Pueden elegir el corazón amarillo y me lo envían. A ver, si esto resuena contigo, busca allí en los emoticonos un corazoncito amarillo. A ver, y solo envías el corazoncito. Si te pasa. Y si estás viendo o vas a ver esto en diferido, también envíame un mensajito. Sí, esto resuena conmigo, me pasa, siento esto en mi relación de pareja. Allí veo que están comentando, que están saludando. Buenas tardes desde Colombia, bienvenidos. Desde Maracaibo, bienvenida a la gente de Maracaibo. ¿Desde dónde te estás conectando tú? Dime desde qué lugar te estás conectando. Vamos a ver. Tengo el chat aquí al frente y también lo tengo aquí en el celular para ver quiénes se conectan, desde dónde te conectas. A ver, vamos a participar en el chat porque recuerden que cuando yo participo me involucro y cuando me involucro reconozco y cuando reconozco empiezo a sanar. Entonces, participa allí en el chat, da tu comentario, recuerda que debes suscribirte para poder para poder participar en el chat. Debes suscribirte. Desde Mérida, bienvenida a la gente de Mérida, qué bonito, qué rico, hermoso lugar, hermoso estado. Y si es la ciudad de Mérida, hermosa la ciudad de Mérida. Conozco esa ciudad y el estado también lo conozco casi todo. Entonces, bienvenidos la gente que está allí en el estado Mérida. ¿Cómo se manifiesta en la relación de la pareja el apego ansioso? Dime si estás listo, si estás lista y continuamos. Dime, listo, listo, listo. Entonces continuamos en el desarrollo. A ver. Quiero es que ustedes vayan al mismo ritmo, a la misma velocidad y nadie se quede atrás, porque hay algunos que toman nota. Me han escrito por allí, Alejandro, es que yo tomo nota en los envíos. Perfecto, me parece maravilloso que tú vengas aquí a estudiar, a hacer reconocimiento, a disfrutar la conexión y no solo a verlo como entretenimiento, porque aquí es educación emocional. Y cuando yo me educo, crezco en el campo emocional y me muestro respeto y empiezo a sanar las heridas de la infancia. Ok, dime si estás listo y continuamos. Ahí están diciendo que están listas. Ok,
¿Cómo se manifiesta en la relación? Uno, te adaptas para no perder. Te adaptas a lo que venga. Te adaptas a las circunstancias que se presenten. No colocas un límite. Sencillamente es siempre decir sí. Callas, otra manera que se manifiesta. Callas lo que sientes. No lo dices por miedo a perder, por miedo a que te dejen. Así que lo que tú quieres expresar, quieres decir que no te gusta, no lo aceptas, no lo toleras, tú dices, prefiero callar. Yo mejor me callo. Si tú usas esa expresión, yo mejor me callo, tiene que ver con apego ansioso, herida de abandono. La distancia duele demasiado. Es una manera de que se manifieste en la relación. Sientes que si alguien se va, vas a sufrir muchísimo. Te cuesta poner límites en la relación. Te cuesta. Cuando vas a decir es que yo no quiero el domingo hacer eso porque necesito descansar, voy a descansar. Si te cuesta decirlo, hay apego ansioso. Vives en alerta emocional. Esa es otra característica. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué reaccionó así? Como que ya no me quiere. Estás alerta a los signos, a las palabras, a los gestos, a las acciones de tu pareja porque estás en alerta. Vives en miedo. Es un apego ansioso. Quieres que esa persona siga allí contigo y el miedo es enorme, pero reconocerlo, el miedo el reconocer esto que está ocurriendo también es enorme, cuesta reconocerlo. Y esto cansa, pero no porque estés mal, sino porque tu cuerpo está agotado de vigilar. Tu cuerpo está agotado de estar pendiente de todo esto que ocurre. Tu cuerpo está agotado de vivir en esa tensión. Tu cuerpo está agotado de sentir que vas a perder, que te van a dejar, que vas a quedar sola. De manera que estás cansada y a veces no sabes por qué. De hecho, hay algunos que dicen, me levanté y estoy agotada. Me estoy parando y estoy agotada. El cuerpo está hablando. Ahora, ¿en qué momento de la relación sientes más ansiedad? Cuando hay silencio, distancia o conflicto. Quiero que participen allí en el chat, si deseas comentar, por supuesto. ¿En qué momento de la relación sientes más ansiedad? ¿Cuando hay silencio, cuando hay distancia o cuando hay conflicto? A ver, si quieres solo comenta uno, dos o tres. Uno para silencio, dos para distancia y tres para conflicto. ¿Cuándo o en qué momento de la relación sientes más ansiedad? Coméntame ahí en el chat. Si dices uno, cuando hay silencio. Cuando hay silencio en la pareja, sientes mucha ansiedad. Coloca uno. Si sientes ansiedad cuando se distancia tu pareja de ti, cuando hay distancia, coloca dos. O cuando hay conflicto con tu pareja, coloca tres. Y los que van a ver esto en diferido, puedes comentarlo. Recuerda que comentarlo está bien.
comentarlo nos ayuda a reconocer y a cambiar. Yo no puedo cambiar si no reconozco. Si me cuesta reconocer, difícilmente voy a poder cambiar algo porque no estoy reconociendo que no me ha funcionado, pues. Lo hemos mencionado en programas anteriores. De hecho, si tú no has visto la serie de La hija que siempre fue buena, te invito a que la veas. Son 5 episodios que compartimos aquí en el canal. Busca la playlist La hija que siempre fue buena y hay 5 episodios, 5 videos donde te puede ayudar bastante en este campo. Ahí están comentando yo en las 3. Puede ocurrir, sí. Cuando hay silencio. Están diciendo en la 2 cuando hay distancia. Qué bueno que estén participando y que estén comentando exactamente en qué aspecto sienten mayor ansiedad. Fundamental identificarlo. Así que los felicito, las felicito, porque veo que están comentando mujeres aquí en el chat. Excelente que lo estén haciendo. Las felicito por participar y dar su comentario. Recuerden que este es un espacio, esta es una red de apoyo. De hecho, voy a fijar en el chat si no has ingresado al canal de WhatsApp, porque nos preguntaron en estos días qué les gustaría tener en la información apenas la publicamos, pero en un medio donde no se vea su información de contacto por privacidad y seguridad. De manera que si tú quieres estar al día con lo que vamos publicando semana a semana, ingresa al canal de WhatsApp que acabo de fijar allí un enlace donde tú puedes ingresar. Y los que van a ver esto en diferido pueden ir al perfil de aquí del canal en YouTube donde tenemos varios enlaces. El enlace del canal de WhatsApp y el enlace del canal de Instagram. Ok. Ahí van a estar informadas y además informados y su contacto, su información de contacto, nadie lo va a ver. Queda totalmente privado. Bienvenido, buenas noches. Ahí están comentando. Ok, vamos a continuar entonces. Dime si estás lista. Continuamos. Porque vamos a identificar aquí, y es importante reconocerlo, el origen. ¿De dónde viene este apego ansioso? Ya hemos hablado un poquito, ¿no? De la herida de abandono. Esto tiene que ver con la herida de abandono. Entonces dime si estás lista, si estás listo y continuamos, porque no quiero que se queden atrás, pero que sí vayamos al mismo ritmo, ¿no? Porque algunos toman notas. Dime si estás listo, me puedes poner un pulgar arriba y continuamos. Allí tengo el chat al frente. Buenas noches. Bienvenidos. En muchas personas, el apego ansioso está profundamente ligado a la herida de abandono. Ajá, y están diciendo que están lista. Qué bueno. En muchos casos está ligado a la herida de abandono. No siempre hubo un abandono físico. Quiero aclarar aquí esto. Porque a veces cuando uno habla de abandono, las personas dicen, pero es que mi papá y mamá siempre estuvieron conmigo, nunca me dejaron. Papá siempre estuvo ahí en casa, no se fue, como el típico cuadro de que el papá se va de la casa, mamá queda sola, o puede ocurrir también lo contrario, ¿no? Que mamá es la que se va y papá queda con... No es lo común, pero a veces ocurre. Pero a veces el abandono fue emocional. Estuvo papá allí, estuvo mamá, pero uno de ellos estuvo ausente o estuvo intermitente.
o impredecible, o papá tuvo que salir a trabajar muchas horas, entonces no estaba presente. Y cuando llegaba estaba cansado, estaba agotado, o el fin de semana de pronto no había esa presencia, ese acompañamiento hacia el hijo, hacia la hija. De manera que hubo abandono. El abandono es desde la percepción del niño. El niño no se sintió acompañado, escuchado, entendido en sus momentos de miedo, en sus momentos de soledad, en sus momentos de necesidad. No estuvo la parte emocional de ese cuidador. Y si no fue papá y no fue mamá, de pronto alguien dice, pero es que a mí no me crió papá y mamá, me crió el abuelo o el tío o la tía. Pero es posible que a lo mejor haya ocurrido algo parecido. Lo que cambia es el actor, pero el abandono es el mismo. Así que el cuerpo aprendió algo muy simple. Amar no es seguro, porque el lenguaje que yo recibí de amor de parte de mi cuidador no me trajo acompañamiento, no me trajo seguridad, me trajo inseguridad. Y si un niño se siente inseguro, está en ansiedad, está ansioso. De manera que es una estructura emocional que se va construyendo como si fuera un Lego o como si fuera un sello, y el niño ahora lo va a acompañar ese código, ese patrón emocional aprendido. En mi sitio web dejé una guía completa sobre la herida de abandono en la vida adulta. Para quienes quieren comprender este origen con más calma, puedes dirigirte a la descripción del video de este live y allí puedes conseguir esta guía, una guía completa sobre la herida de abandono en la vida adulta. Así que vamos a identificar aquí por qué soltar se siente tan amenazante. Para alguien con apego ansioso, soltar no se vive como libertad, sino como peligro. De manera que el cuerpo no siente, esto terminó, siente, estoy sola otra vez. Eso es lo que lee el cuerpo. Está en ansiedad, ay, estoy sola otra vez. Pero a veces se permanece en vínculos que duelen con el fin de no sentir eso otra vez. Prefiero estar aquí en el dolor, prefiero estar aquí en el sufrimiento que poder ocuparme y poder sanar ese apego ansioso. Entonces prefiero callar, prefiero no hablar, prefiero adaptarme, sonreír, no colocar límites, sacrificarme. Quiero que en el chat aproveches de comentar. ¿Alguna vez sentiste que soltar te daba más miedo que quedarte? Coméntame ahí en el chat. ¿Alguna vez sentiste que soltar te daba más miedo que quedarte? Quedarte contigo, acompañarte. Sí, ahí están diciendo sí. Claro, la pregunta aquí es, ¿se puede sanar el apego ansioso? Si tiene ese origen, ahí están comentando. Sí, estoy leyendo el chat. Estoy frente al chat en este momento, lo tengo allí la pantalla, lo tengo aquí también en la otra computadora y quiero que ustedes participen. ¿Sentiste que soltar te daba más miedo? Comenta ahí en el chat. El punto es, ¿se puede sanar esto? ¿Se puede sanar el apego ansioso? Sí, sí se puede. El apego ansioso puede acompañarse
y transformarse. Porque sanar no es dejar de amar, es aprender a quedarte contigo, es aprender a acompañarte. O podemos usar la expresión, es aprender a quedarte. Esa es la expresión. Así que el cuerpo necesita seguridad antes que exigencia. El cuerpo necesita experimentar seguridad antes que exigencia. Aquí hay una frase que quiero compartir con todos y vamos a escribirla en el chat. A ver, este es una frase que te quiero que te lleves hoy en este en vivo y quiero que la escribas ahí en el chat. Todos vamos a escribir. A ver, y los que van a verlo en diferido me la mandan debajo del en vivo. A ver, todos a escribirla. Que nadie se quede sin escribirla. La calma en la pareja no se impone, se construye desde dentro. La calma en la pareja no se impone, se construye desde dentro. A ver, todos a escribir la frase de este en vivo. Es la frase de regalo, es como la frase ancla emocional. La calma en la pareja no se impone, se construye desde dentro. Escríbela, escríbela. Si quieres escribirla 3 veces, sería maravilloso. Para que la grabes, escríbela ahí en tu agenda. Repites este programa que se está quedando grabado, entonces lo puedes repetir ahora más tarde, lo ves mañana. Esta frase es la frase ancla. La calma en la pareja no se impone, se construye desde dentro. Ahí veo que la están escribiendo, excelente, los felicito. Y hoy tenemos un nuevo miembro en el canal. Allí la estamos viendo, le damos la bienvenida a una de nuestras moderadoras, que es Beira Bielma, que ya figura como miembro activa o activo del canal en vista de que en Venezuela se está activando esa opción. Si tú estás en Venezuela, tenemos muchas personas en la comunidad que son de Venezuela. Si estás en Venezuela, debe aparecerte el botón aquí debajo que dice unirse. Revísalo a ver si te apareció ya, porque va a ir apareciéndote en el navegador. Si no actualiza el navegador, limpia el navegador del historial, porque debe aparecerte el botón unirse. ¿Y cuál es la ventaja? Es que tú puedes darle el botón unirse y hacerte miembro del canal con cualquiera de las 5 membresías y vas a empezar a disfrutar de muchos de nuestros contenidos premium que están aquí exclusivos para los que son miembros del canal. Y además vas a poder ingresar a las sesiones privadas que tenemos los miércoles y los domingos. Muy bien, veo que la han escrito, la calma en la pareja no se impone, se construye desde dentro. Aquí sí guiamos en este tema. Y si este tema te resonó contigo, dejé varios recursos para leerlos a tu ritmo. Si este tema resonó contigo, dejé varios recursos para leerlos a tu ritmo. Una página completa sobre apego ansioso. Un artículo sobre herida de abandono en la pareja. Y una página donde explico el acompañamiento terapéutico. No tienes que hacerlo ahora. Está ahí, aquí en la descripción de este video, para cuando sea tu momento. Así que puedes aprovecharlo. Y los que van a ver el live en diferido pueden también ir a la descripción y ver esos recursos que pueden usarlo cuando deseen. Así que quiero identificar algo en esta parte.
El apego ansioso no habla de falta de amor, habla de una historia que necesita seguridad. Necesitamos reconocer qué sentimos. Haciendo un repaso, el apego ansioso viene en la mayoría de los casos conectados con la herida de abandono. Pero hoy hemos identificado que necesitamos reconocer qué siento yo con mi pareja. Siento miedo cuando voy a colocar límites, cuando voy a decir lo que no me agrada, cuando deseo expresar lo que siento. Estás identificando que hay apego ansioso. Y si hay apego ansioso, ¿se puede sanar? Hoy vimos en el live que sí se puede sanar. Allí es, qué bueno, ahí están escribiendo, excelente, felicitaciones, un aplauso para todos ustedes. Vamos a felicitarnos, a ver, mándenme unas manitos de aplausos porque estamos ocupándonos de nosotros mismos. Siempre lo comento aquí en el canal, yo no puedo tener resultados diferentes si yo sigo haciendo lo que vengo haciendo. Si yo quiero tener resultados diferentes en el campo emocional, yo no puedo seguir hablándome igual. Yo no puedo seguir pensando de la misma manera. No puedo seguir activando un diálogo interno que es el que he usado durante muchos años, porque no me ha funcionado. Tengo que cambiar lo que no me ha funcionado. A veces queremos resultados, pero seguimos usando ese mismo patrón emocional. Si tú tienes un aparato eléctrico nuevo, tienes una lavadora nueva, automática, que hace todo, tú no puedes seguir lavando en aquella lavadora viejita que por cariño tú la quieres seguir usando. No, porque ahora tienes una lavadora nueva, porque ahora puedes colocar todo allí, darle a los botoncitos, y meter la ropa y ella va a sacar la ropa ya lista para guindar. No, como dicen aquí en Brasil, meu Deus, Dios mío, Dios mío, no puedo seguir usando los mismos recursos esperanzado o con la esperanza de tener un resultado diferente. No puedo seguir usando aquella vieja lavadora con la esperanza, teniendo una nueva con la esperanza de que me va a rendir más el tiempo. No, tengo que soltar. ¿Y cómo suelto? Bueno, tengo que sacar esa lavadora que ya no la quiero, cumplió su función. Sí, estuvo conmigo durante años, perfecto, pero ya la boto, la regalo. Igual ocurre con el apego ansioso. Ok, lo he tenido durante muchos años, lo he sentido, no sabía que estaba allí, pero no sigas lavando allí, no sigas lavando allí. Usa la lavadora nueva. Date el permiso de disfrutar de algo que te libera, pero debes soltar. ¿Qué voy a hacer guardando la lavadora vieja? Suelta, quédate contigo. Si este live te afectó, si los recursos que hemos compartido hoy contigo te ayudó, te han ayudado, si los recursos que vas a ver en la descripción de este live, cuando los leas, cuando aproveches esos recursos que estamos compartiendo contigo en nuestro sitio web, que son herramientas que estamos facilitando a nuestra comunidad. Aporta valor a tu vida, envíanos un mensaje. Recuerda que estos no son los únicos recursos. Puedes iniciar un acompañamiento para poder atender este tema del apego ansioso. Quiero darte las gracias por haber estado aquí, por escucharte,
por darte este espacio. Quiero que este programa quede como una muestra de agradecimiento a toda nuestra comunidad. Estamos organizando el evento de celebración, donde vamos a compartir una conexión muy diferente de las que siempre tenemos aquí en el canal. Más alegre, más amena, de manera que podamos disfrutarla. Va a ser como un recordatorio del logro, porque todos los logros uno tiene que celebrarlos. Cada vez que tú vienes aquí un en vivo y aprendes algo y avanzas, celébralo, felicítate, hazte un abrazo, hazte una comida rica, muéstrate ese respeto, háblate con cariño, comparte el contenido. ¿Cuántas amigas tuyas están sintiendo lo que tú has sentido con el apego ansioso? Mándale este like, compártele. Mira, amiga, te tengo un regalito. Sí, sí, te tengo un regalito. Mira este video, mira este like. Únete a este contenido, a este canal, porque comparten semanalmente. Aquí en el canal estamos compartiendo semanalmente más de 3 y 4 en vivos para ayudar a nuestra comunidad. Y quiero ver a la mayoría de la gente que está en Venezuela, apenas le aparezca el botón, que se unan como miembros. Puedes elegir cualquiera de las 5 membresías, unirte, porque quiero verlos en los espacios exclusivos para nuestra comunidad. Y si estás en otro país, ya te aparece el botón. Era solo Venezuela que estaba bloqueado el botón, pero ya veo, varios me están escribiendo, no, ya está apareciendo el botón. Si te aparece el botón unirse, entonces únete. Empieza, elige cualquiera de las 5 membresías y disfruta de más contenidos dentro de nuestro canal. Deseo que podamos conectarnos en el en vivo que vamos a tener el miércoles. Inicia una serie muy especial que me fascina de las lealtades familiares. No te la puedes perder. Una serie maravillosa. Vamos a hablar un poquito de las lealtades familiares, cómo podemos identificarla, de qué manera nos afecta, cómo podemos despedir esas lealtades familiares, qué tiene que ver con esto del apego ansioso. Así que quiero verte el día miércoles en el en vivo, que podamos disfrutarlo para iniciar esta nueva serie aquí en Beams Live. Y si te gustó el contenido, recuerda darle me gusta, recuerda compartirlo. Y si no te has suscrito, estás llegando al canal y eres invitado de otro, suscríbete porque es gratis, de manera que puedas comentar en los en vivo, puedas enviar tus mensajes, puedas hacer tus preguntas. Ingresa al canal de WhatsApp que está aquí en el chat para que tú puedas también ser uno de los primeros en enterarte de nuestros nuevos contenidos. Un abrazo grande para ustedes, se les quiere bastante. Nos vemos el miércoles en la siguiente conexión. Plenitud. Bemis Live. Emociones. Transformación. Serenidad. Bemis Live. Salud mental.
sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.